Dicen que el hambre es el mejor condimento. Pero en este rincón olvidado de la ciudad, el hambre es una señal de peligro inminente. Bienvenidos a La Última Parada, un restaurante donde los clientes entran buscando consuelo. Pero las historias nunca logran salir por la puerta. Me siento en la misma esquina todas las noches, observando a través del vapor de mi café, intentando descifrar el misterio de las desapariciones. El dueño se mueve como un espectro. Sus manos, siempre enguantadas o sosteniendo un trapo blanco, limpian la superficie metálica con una obsesión enfermiza. Nadie habla. El único sonido es el ros metálico de los tenedores contra la porcelana. Un ritmo monótono que acelera mis pulsaciones sin motivo. He visto los carteles afuera, rostros jóvenes, sonrientes, que se desvanecieron entre estas paredes. El dueño nunca parece notar el vacío que dejan. Esta noche, un olor dulce y ferroso emana de la cocina. No es el aroma de un guiso normal, es algo primario, denso y perturbador. En el callejón trasero encontré esto, un pequeño llavero con forma de oso, el mismo que llevaba la hija del panadero antes de esfumarse. El miedo es una sombra que camina a mi lado. Las luces parpadean y por un segundo creo ver rostros en los reflejos del cristal. Aproveché su distracción para entrar en el santuario. La cocina está quirúrgicamente limpia, demasiado limpia para un lugar que sirve tanta comida. Sobre el mostrador encontré el cuaderno de pedidos, nombres tachados con fechas. Y ahí, al final de la lista para mañana, estaba el mío. Un escalofrío recorrió mi espalda. Al girarme, el dueño estaba allí. Su sonrisa no era humana, era una máscara de cortesía sobre un abismo. Ahora estoy de vuelta en mi mesa. El plato está servido. El sabor es perfecto, exquisito. Y el miedo es lo único que me queda por probar. La próxima vez que el sabor sea demasiado perfecto, no preguntes de dónde viene. Solo reza para no estar en la lista de pedidos. No debería haber vuelto, pero lo hice. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por esa sensación. Esa idea constante de que algo no estaba bien. Al día siguiente, regresé. El restaurante seguía igual. Gente entrando, riendo, comiendo, como si nada pasara. Me senté en la misma mesa. El mismo mesero me vio, pero esta vez no sonrió. Otra vez, dijo Anacenti. Pedí lo mismo. No porque quisiera, sino porque necesitaba confirmar algo mientras esperaba. Miré alrededor y entonces lo vi en la puerta del fondo. Estaba entreabierta. Nadie más parecía notarlo. Me levanté. En cada paso se sentía más pesado, como si algo me dijera que no siguiera. Pero llegué y entré. El pasillo era oscuro, estrecho, y el aire diferente. Había un olor no fuerte, pero sí extraño. Caminé en silencio, hasta que escuché algo, susurros al final. Una puerta entreabierta. La empujé. Era una cocina demasiado limpia, demasiado perfecta. Varias personas trabajaban, sin hablar, sin mirarse. Uno de ellos levantó la cabeza y me miró en directo sin sorpresa, como si ya supiera que yo iba a entrar. Sentí un frío en el cuerpo. Di un paso atrás, y entonces lo noté. Una mesa, al fondo encubierta, con una tela blanca. No se veía nada, pero algo en mí me decía que no debía acercarme en ese momento. Uno de ellos empezó a caminar hacia mí lento. No es un lugar para clientes, dijo. Su voz era tranquila demasiado. Miré la mesa otra vez. La tela se movió, muy leve, pero lo suficiente. Sentí el escalofrío y entendí. No necesitaba ver más. Salí sin correr, pero sin mirar atrás. Volví a mi mesa. El plato ya estaba ahí. El mesero también. Se estaba enfriando, dijo. Me senté, miré el plato, y luego lo miré a él, y en ese momento, todo encajó. Las desapariciones, el silencio,
las miradas. Ese lugar no era lo que parecía. Y lo peor es que ahora yo lo sabía. No dije nada, me quedé mirando el plato, como si al observarlo lo suficiente pudiera encontrar una respuesta. Pero no la habían, solo esa sensación, esa certeza incómoda de que algo estaba terriblemente mal. ¿Todo bien?, preguntó el mesero. Levanté la mirada, sonreían, pero ya no era una sonrisa normal, era vacía, como si no le importara mi respuesta, porque ya sabía lo que iba a pasar. Bajé la mirada otra vez, y por un segundo dudé, pensé en levantarme, en salir de ahí, en no volver nunca. Pero entonces recordé algo: las personas que habían desaparecido. Nadie sabía qué les había pasado. A nadie, excepto yo. Y en ese momento entendí algo peor. Si yo me iba, esto iba a seguir. Respiré profundo. Tomé el tenedor. Mis manos temblaban, no por hambre, por miedo, por lo que significaba ese momento. Sentía la mirada del mesero sobre mí, esperando, como si todo dependiera de eso, como si fuera una prueba, y tal vez lo era. Llevé el tenedor hacia el plato, pero me detuve, porque algo en mi cabeza gritó: no lo hagas, no lo intentes entender, solo vete, Ann. Y por primera vez decidí escuchar esa voz. Solté el tenedor, me levanté, y sin decir nada, empecé a caminar hacia la salida. El lugar estaba en silencio. A nadie hablaba, nadie se movía. Era como si todos me estuvieran observando. Pero no miré atrás, no. Esta vez salí. El aire afuera se sentía distinto, más ligero, más real. Caminé rápido, sin detenerme, sin voltear, hasta que estuve lo suficientemente lejos. Y entonces me detuve, respiré, intentando convencerme de que todo había terminado. Pero no, porque al meter la mano en mi bolsillo, sentí algo en un papel, no lo recordaba. Lo saqué, era un recibo del restaurante, lo miré, y había algo escrito. Al final, no era el precio, no era parte de la cuenta. Era un mensaje, escrito a mano, comillas simples, ... Gracias por no quedarte. Sentí un escalofrío. Le di la vuelta, y había otra frase, más pequeña, más inquietante: los que se quedan, vuelven. Levanté la mirada, y a lo lejos, San Ciel, el restaurante. Desde afuera, se veía completamente normal. Luces encendidas, en personas entrando, como si nada, como si nunca hubiera pasado nada, pero en la puerta había alguien, mirándome. El mesero no se movía, no hacía nada, solo me observaba. Y en ese momento entendí algo que no quería aceptar. Yo me fui, sí, pero eso no significaba que había salido de todo, porque desde ese día, cada vez que paso cerca de ese lugar, siento lo mismo. Esa mirada, esa presión, esa sensación de que en cualquier momento voy a volver a entrar. Pensé que todo había terminado, pero no. Los días pasaron. Intenté seguir con mi vida, evitar esa calle, no pensar en ese lugar, convencerme de que solo había sido mi imaginación. Pero hay cosas que no se olvidan, porque no se van. La primera vez que volvió a pasar fue una semana después. Estaba en mi casa de noche, todo en silencio, y entonces lo escuché, un sonido, le ven, como un golpe suave. Viniendo de la cocina, me quedé quieto, escuchando, otra vez más claro. Me levanté, caminé despacio, cada paso más pesado que el anterior. Encendí la luz, y no había nada, todo en su lugar, todo normal. Pero cuando me iba a dar la vuelta, lo sentía en su olor, el mismo, el del restaurante. No fuerte, pero sí imposible de ignorar. Me quedé congelado, porque en ese instante entendí algo. Eso no se había quedado allá. Esa noche no dormí, y desde entonces empezaron a pasar más cosas, pequeñas, casi imperceptibles, pero constantes. Sombras que no recordaba haber visto. Silencios demasiado largos. Esa sensación de no estar solo.
Intenté ignorarlo, en decirme que era mi mente, que todo estaba en mi cabeza. Hasta que pasó otra cosa, algo que ya no pude explicar. Volvía del trabajo. Era tarde, la calle estaba casi vacía. Y sin darme cuenta, terminé ahí, frente al restaurante. No recordaba haber decidido ir simplemente estaba ahí, mirándolo, a las luces encendidas. Como siempre, como si me estuviera esperando. Di un paso atrás, intentando alejarme. Pero entonces, la puerta se abrió, lentamente. Y alguien salió. El mesero, me vio. Y esta vez, sí sonrió, pero no como antes. Era diferente, como si supiera algo que yo no. Como si esto apenas estuviera empezando. No dijo nada, no hizo ningún gesto. Solo me miró, y en ese momento sentí algo muy claro. No era coincidencia, no era casualidad en ese lugar. No se había cruzado en mi camino. Me había elegido. Me di la vuelta y me fui. Rápido. Sin pensar, sin mirar atrás, Pero desde ese día, todo cambió. Porque ahora lo entiendo. No todos los que salen realmente se van, Y hay algo peor, algo que no le he dicho a nadie hasta ahora. A veces, sin darme cuenta, termino caminando hacia ese lugar otra vez. Como si algo me llamara. Como si algo me esperara. Y lo más inquietante es que cada vez que pasa, la sensación es más fuerte, más difícil de ignorar, más inevitable. Porque tal vez, solo tal vez, yo nunca salí realmente de ahí. Intenté dejar de pasar por esa calle, cambiar rutas, evitar pensar en ese lugar, convencerme de que aún tenía control. Pero hay cosas que no dependen de ti, porque no importa cuánto te alejes, si algo ya te encontró. Las noches se volvieron más largas, más pesadas. Empecé a despertar a la misma hora, siempre las 3:17, sin alarma, sin ruido, sin razón. Solo abría los ojos y sentía lo mismo. Esa presión, ese silencio extraño, como si algo estuviera esperando. La tercera noche no aguanté más. Me levanté, fui a la cocina, encendí la luz. Y ahí estaba otra vez, el olor, más fuerte, más claro, como si alguien hubiera estado ahí hace segundos. Revisé todo, nada fuera de lugar, nada que explicara nada. Pero cuando me acerqué al fregadero lo vi, un papel, doblando como si alguien lo hubiera dejado con cuidado. Mis manos temblaban, no recordaba haberlo visto antes. Lo abrí, era otro recibo, del mismo lugar. Pero yo no había vuelto, no había entrado, no había pedido nada. Y aún así, ahí estaba, con mi nombre y una hora. Las 3:17, sentí un frío recorrerme el cuerpo, Le di la vuelta. Había una frase: cada vez estás más cerca. Solté el papel, retrocedí, porque en ese momento entendí algo. Esto ya no era solo recuerdo, ya no era solo sugestión. Algo estaba cruzando. Esa misma noche intenté no dormir, quedarme despierto, a mantener el control, pero el cansancio pudo más, y cuando cerré los ojos soñé. Pero no era un sueño normal. Estaba en el restaurante, tan sentado en la misma mesa, todo en silencio, todo igual, pero esta vez yo no podía moverme. Intenté levantarme, no pude. Intenté hablar, nada, y entonces lo vi. El mesero caminando hacia mí, lento, tranquilo. Como siempre, se detuvo frente a la mesa. Y sin decir nada, dejó un plato. Lo miré. No quería, pero algo me obligaba. Esta vez, si te quedas, dijo. Su voz no era una voz, era algo más, como si viniera de todos lados. Como si no fuera solo él, intenté gritar. Intenté moverme, pero no podía. Y entonces, despertan de golpe, respirando rápido, sudando, miré la hora. Las 3:17, siempre la misma. Me levantan, fui a la cocina, y ahí estaba, el papel en el recibo, en el mismo lugar. Pero ya no decía lo mismo. Ahora tenía otra frase, una que me dejó completamente
en silencio. Ya casi es tu turno, sentí algo en el pecho, una mezcla de miedo y algo peor, porque en ese momento lo supe. No era solo que algo me estaba llamando, era que algo me estaba esperando, y tal vez ya no faltaba mucho. Dejé de intentar entenderlo, porque ya no había nada que entenderan, solo aceptar. Los días siguientes fueron diferentes, no mejores, son diferentes. El miedo ya no era tan intenso, se volvió costumbre, como si mi mente se estuviera adaptando. Y eso fue lo que más me asustó, porque cuando el miedo deja de ser miedo, algo dentro de ti ya cambió. La noche llegó otra vez, y sin darme cuenta, no luché contra el sueño. No intenté mantenerme despierto, no intenté evitarlo, simplemente cerré los ojos, y esta vez no desperté en mi habitación, desperté ahí en el restaurante. Todo estaba en silencio, como siempre. Pero había algo distinto. No estaba sentado. Estaba de pie, detrás del mostrador. Mis manos estaban apoyadas sobre la mesa. Miré hacia abajo. No había nada extraño. Todo parecía normal, pero no lo era. Porque cuando intenté moverme, sentí que no estaba solo. Levanté la mirada y lo vi el mesero frente a mí, observándome. Pero esta vez no era igual, no era él, o al menos no completamente. Había algo en su mirada, algo que ya había visto antes, algo que ahora entendía. Porque esa misma mirada la sentía en mí. Es momento, dijo. Y no sonó como una amenaza, sonó como una regla, como algo que simplemente debía pasar. Quise hablar, quise decir que no, pero no salió nada, porque en el fondo sabía que ya no dependía de mí. Sentí algo en mis manos, algo frío, algo familiar. Miren, y ahí estaba, un plato listo, esperando, y entonces lo entendí todo. Las personas que desaparecían, no solo desaparecían, se quedaban de una forma u otra. El mesero dio un paso atrás y, por primera vez, sonrió de verdad. Ahora tú entiendes, dijo. Y en ese momento, algo cambió. No afuera, ni adentro, como si una parte de mí simplemente dejara de resistirse. En el silencio volvió. El mismo de siempre ahora. Ya no me incomodaba, porque ya no era un visitante. Era parte del lugar. Y lo peor de todo es que no sé en qué momento pasó. No sé en qué momento dejé de querer salir. Porque ahora, cuando alguien entra, yo lo veo, y lo entiendo. Esa mirada, esa curiosidad, esa pequeña decisión que lo cambia todo, Y a veces, cuando nadie está mirando, dejo un recibo sobre la mesa, con una frase escrita a mano, esperando a que alguien más la lea. Gracias por no irte. Si estás escuchando esto, es porque alguien te lo mostró, o porque tú mismo decidiste quedarte. No importa, al final, siempre empieza igual, con curiosidad, con esa pequeña voz que dice, no pasa nada, pero sí pasa, siempre pasa. Yo también pensaba que podía salir, que había tenido suerte, que lo había evitado, pero ahora entiendo, nadie sale realmente. Solo cambia de lugar. Desde aquí, todo se ve distinto. Las mesas, las luces, las personas entrando sin saber, mirando el menú, riendo, como si nada, como si no sintieran lo que hay debajo. A veces intento recordar cómo era antes, mi vida, mi casa, el mundo afuera, pero cada vez es más difícil. Como si esos recuerdos no importaran ya, como si nunca hubieran sido reales. Lo único que permanece es esa sensación, la misma que tú sentiste mientras escuchabas esto. Esa incomodidad leve, esa duda, esa idea de que algo no encaja hoy. Entró alguien nuevo, se sentó, miró alrededor. Igual que tú, noté cómo dudó antes de pedir, cómo observó la puerta del fondo, cómo sintió
que algo no estaba bien, exactamente como yo, exactamente como todos. Tomé el recibo en lo, escribió despacio, sin prisa, porque ya sé lo que va a pasar. Siempre pasa. Lo dejé sobre la mesa, y cuando levantó la mirada, me vio por un segundo. Pareció entender, pero luego sonrió y aceptó. Siempre aceptan. Antes de irme, miré hacia la salida en esa puerta, que una vez creí que era libertad. Y por un instante, sentí algo que no sentía desde hace mucho en duda, pero desapareció rápido, porque ahora sé la verdad. No importa si entras o si te vas. Si ya sentiste esto, si ya lo pensaste, si ya dudaste, ya formas parte. Y la próxima vez, cuando pases por un lugar así, cuando alguien te mire fijamente, cuando algo no se sienta bien, recuerda esto, o no todas las decisiones se pueden deshacer, porque tal vez, sin darte cuenta, ya elegiste quedarte.